Articulación coxofemoral. Está compuesta por la cabeza del fémur y la cavidad cotiloidea llamada acetábulo, la cual está fusionada por tres segmentos óseos que son el ilion, el isquion y el pubis. Cuando hablamos de esta articulación podemos decir que es una diartrosis tipo enartrosis, es decir, que tiene un segmento esférico cóncavo y otro convexo. Esta articulación en estabilidad es mayor que la glenumeral, pero en movimiento tiene un límite más pronunciado. La estabilidad de esta articulación se debe a 4 ligamentos principales, que son el redondo, que está situado desde lo más profundo de la cavidad cotiloidea o acetábulo y se dirige hacia la fosita que se encuentra en la cabeza del fémur. También tenemos el ligamento iliofemoral, que va desde la espina ilíaca anteroinferior hasta el reborde de la línea intertrocanteria. Tenemos el ligamento isquiofemoral, que va desde el borde superomedial del isquion hasta el trocánter mayor. Y por último tenemos el ligamento pubofemoral, que se encuentra desde la eminencia iliopectínea hasta la porción inferointerna de la línea intertrocanteria. Esta articulación nos permite los movimientos de flexo-extensión, aducción y abducción, rotación interna y rotación externa. La flexión nos las permite con la rodilla extendida a 90 grados, con la rodilla flexionada 120 grados. La extensión con la rodilla extendida la vamos a tener en 30 grados y con la rodilla flexionada entre unos 10 y 20 grados. La rotación interna va a ser permitida de unos 30 a 40 grados y la rotación externa de unos 50 a 60 grados. Y por último, la abducción, si contamos ambos miembros, cuando están en su mayor rango de movimiento, va a permitir 90 grados e individualmente sería 45 y 45. Anatomía y biomecánica de la articulación de la rodilla. Esta articulación está compuesta por la femorotibial y la femoropatelar. La femorotibial es una articulación bicondilia, la cual se da entre el extremo distal del fémur, que contiene sus cóndilos interno y externo, convexos, y la porción proximal de la tibia, que contiene sus mesetas interna y externa, la cual tiene una concavidad para que reposen los cóndilos del fémur. Aparte de esta articulación tenemos la femorotibial, que es una articulación troclear, la cual va a permitir los movimientos de flexoextensión y se da entre la tróclea del fémur en su porción distal y la superficie articular de la patela. Esta articulación entre ellas va a tener un componente llamado meniscos articulares, los cuales son sustancias de fibrocartílago que se encuentran por encima de sino de la superficie proximal de la tibia. Y lo que van a hacer es aumentar la congruencia de las superficies articulares, van a cumplir funciones de amortiguación y funciones de nutrición y lubricación por la articulación. Es decir, que van a distribuir el líquido sinovial para que todo el tiempo esté lubricada la articulación y haya la menor fricción posible
en la misma. Aquí vamos a encontrar ligamentos estabilizadores de gran importancia, ya que es una articulación muy crítica por el peso o la presión que recibe. Tenemos principalmente el ligamento rotuliano, que es un ligamento que se encuentra en la porción anterior. También poseemos ligamentos a los laterales, que son ligamento colateral tibial, ligamento colateral peroneo. También el popliteo arqueado y el popliteo oblicuo. A su vez, vamos a tener ligamentos intrínsecos en la articulación, los cuales van a ser el ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento anterolateral, ligamento yugal o transverso y por último el ligamento meniscal. Esta articulación hace movimientos de flexión, extensión y también tienen un componente de rotación interna y rotación externa. En flexión van a tener 190 grados de libertad. En extensión, 0 grados de libertad. Goniometría de la articulación coxofemoral. Luego de haber realizado nuestra muy importante movilización pasiva antes de evaluar estos rangos articulares, tenemos que en la flexión vamos a utilizar el goniómetro de esta manera, manteniendo el fulcro, que en este caso es este circulito, por delante del trocánter mayor del fémur. La rama fija, que en este caso va a estar representada por este palito, va a ir en sentido de la pelvis, el sentido longitudinal de la pelvis. Y la rama móvil, que va a ser esta, va a ir en sentido al cóndilo externo del fémur. La flexión de la coxofemoral se va a evaluar con la rodilla flexionada, ya que debemos evaluar los rangos articulares completos. Y con la rodilla extendida nos va a dar un rango articular limitado. En la extensión vamos a utilizar el goniómetro de la misma manera en los mismos segmentos. Fulcro en el trocánter mayor, rama fija en el sentido longitudinal de la pelvis y rama móvil en el cóndilo externo del fémur. Solo que esta vez vamos a ubicar a nuestro paciente en decúbito prono para que esté permitido el movimiento. En la abducción y la abducción vamos a utilizar nuestro goniómetro de esta manera. El fulcro va a estar ubicado en la espina ilíaca anterosuperior del lado que vamos a evaluar. La rama fija va a estar ubicada en la espina ilíaca anterosuperior contralateral. Y la rama móvil va a estar ubicada en el eje longitudinal del muslo, de manera que cuando haga aducción se mueva la rama móvil hacia adentro y cuando se haga abducción se mueva hacia afuera para tomar los rangos articulares exactos. Cuando vamos a evaluar la rotación interna y externa, podemos hacerlo con el paciente ubicado en posición sedente, es decir, sentado. Aquí vamos a utilizar el goniómetro hacia abajo, manteniendo el fulcro en todo el centro de la patela o la rótula. La rama fija en sentido del eje longitudinal de la pierna y la rama móvil va a estar superpuesta por encima de la rama fija y va a tener una dirección hacia caudal, pero hacia el tercer y cuarto dedo, entre esos dos, como referencia. Y ahí vamos a evaluar rotación interna y rotación externa de la coxofemoral.
Goniometría para la articulación de la rodilla. Sabemos que la rodilla hace flexión y extensión y en un mínimo grado rotación interna y rotación externa. En la flexión vamos a hacer la goniometría luego de la movilización pasiva con el paciente de cúbito supino. Vamos a ubicar el goniómetro con la pierna extendida, el fulcro en el cóndilo externo del fémur, la rama fija en el eje longitudinal del muslo, pero con dirección al trocánter mayor, y la rama móvil en el eje longitudinal de la pierna, pero tomando de referencia el malleolo externo. Cuando hacemos la flexión de rodilla, debemos proceder primero a una flexión de cadera para que el músculo cuádriceps se relaje y permita el movimiento. Con el goniómetro vamos a acompañar al movimiento de flexión, mayormente la rama fija. Y cuando tengamos la flexión de cadera, vamos a proceder a tomar el rango articular de la flexión de rodilla. De esta manera. Cuando vamos a evaluar la extensión, que es de 0 grados, como ya sabemos, lo vamos a hacer en decúbito prono. Es de 0 grados, pero algunos pacientes pueden llegar de 0 a 10 grados, por lo cual se pone el paciente, como ya les dije, en decúbito prono y con una almohadilla debajo del muslo, lo cual nos va a permitir ver el movimiento. Entonces ponemos de igual forma el fulcro en el cóndilo externo del fémur, la rama fija en dirección al trocánter mayor y la rama móvil en dirección al malleolo externo. Y de esta manera, en cúbito prono, vamos a evaluar la extensión de esta manera. Patologías más comunes en la articulación coxofemoral. En este caso voy a mencionar dos. La primera va a ser el choque fémoro-acetabular, que como lo dice su nombre, es el choque óseo que se da entre la cabeza y cuello del fémur con el acetábulo. Esto se da al momento de hacer muchas repeticiones de los movimientos de flexión o de rotación. Se da mayormente en los pacientes que tienen algún rasgo anatómico distinto a lo normal, es decir, un acetábulo en forma de pinza o un fémur que su cabeza no sea redonda. Por esto, al realizar esos movimientos se da un choque entre los dos, lo cual puede ocasionar una ruptura de el rodete que está entre la cabeza y el acetábulo. Esto genera un dolor principalmente en la ingle, es decir, entre las piernas, y poco a poco se va extendiendo hacia la rodilla y puede terminar en una artritis o una artrosis, es decir, artrosis, una degeneración del cartílago y de la cabeza del fémur gracias a la fricción que se da en el momento del choque. Como patología también tenemos la bursitis trocanteria, que en muchos casos es denominado síndrome doloroso del trocánter mayor, ya que al haber una inflamación de la bursa que se encuentra en el trocánter mayor y proximal a la banda iliotibial, todas las estructuras que se encuentran a su alrededor se van a ver afectadas con una respuesta inflamatoria, incluyendo los tendones del glúteo medio y menor. Esto comienza con un dolor en la parte o zona lateral del muslo y se va
manifestando poco a poco en la rodilla gracias al trayecto de la banda iliotibial. Esto va a estar ocasionado mayormente en mujeres de intermedia o avanzada edad, gracias a un traumatismo, repeticiones de movimientos o una artritis reumatoide. Patologías más comunes de la articulación de la rodilla. Voy a mencionar dos. La primera va a ser la muy conocida condromalacia rotuliana, la cual está denominada como el reblandecimiento del cartílago que se encuentra entre la carilla articular de la patela y el extremo distal del fémur. Esta patología tiene 4 niveles. La primera es el reblandecimiento del cartílago. La segunda son leves fisuras en el mismo cartílago. La tercera son esas leves fisuras pero que ya han provocado tanto daño en el cartílago que se llevan la mitad o un poco más de ese cartílago. Y la cuarta, por último, es la erosión que se produce del cartílago sobre el hueso. Esta afección produce un dolor en la cara anterior de la rodilla, produce chasquidos y también dolor al momento de mantener una flexión por mucho tiempo, y se da por alguna debilidad que se encuentre en los músculos de la articulación, algún exceso de fuerza que haya recaído sobre la rodilla o un mal realineamiento de la patela. También vamos a hablar sobre el ligamento cruzado anterior y sus afecciones. Este ligamento puede padecer de una ruptura parcial o total si se somete a un exagerado movimiento de extensión o simplemente movimientos de torsión que sean muy forzados. Mayormente se manifiesta, más que un dolor, es la inflamación que se produce en la rodilla por la salida del líquido sinovial. Este ligamento lo que hace es que limita el desplazamiento de la tibia sobre el fémur, ya que se origina en la porción posterior y medial del cóndilo externo del fémur y se inserta en la zona anterior del espacio intercondilio de la tibia. Al haber una afección en este ligamento, puede provocarse una distensión del mismo o una rotura que sea de gran importancia. Flexión. Vas a hacer ese movimiento lento cuando yo te diga. 1, 2, 3. Baja. Ok. Abducción. Y aducción. Vas a hacer este movimiento.
1, 2, 3. Vuelve. Ahora el movimiento hacia adentro. De vuelta. Ok. Ahora te vas a poner boca abajo. Okay. Vamos a evaluar la extensión de rodilla. Extensión de cadera. Vas a hacer este movimiento. 1, 2, 3. Ya. Baja. Ahora te vas a sentar. Ok. Vamos a hacer estos movimientos. Hacia adentro y hacia afuera. Para la rotación externa va a ser así. 1, 2, 3. Devuelve. Ahora hacia adentro, lento. Ya. Devuelve. Goniometría de rodilla. Flexión. Vas a hacer este movimiento y después que llegues aquí vas a flexionar. Ok. Comienza. Devuelve. Ok. Ahora ponte boca abajo. Con cuidado. El rango normal en extensión de rodilla es 0, pero puede haber una hiperextensión que llega a 10 grados. ¿Ok? Vas a extender lo más que puedas. 1, 2, 3. Siéntese. Ok. Prueba muscular para cuádriceps. Ok. Vamos a empezar desde aquí. Yo te voy a llevar hacia abajo y tú me vas a resistir, pero permitiendo el movimiento. Resiste, resiste. Resiste. Dale. Ahora te vas a acostar boca abajo. Vamos a hacer prueba muscular para el bíceps femoral. Se pone aquí. Yo te voy a llevar hacia abajo y vas a resistir.
Resiste. Dale, resiste y permite el movimiento a la vez. Ahora colócate boca arriba, por favor. Para la prueba muscular del tensor de la fascia lata se le va a pedir al paciente que eleve la pierna a esta altura. Manténla ahí. Yo te voy a llevar hacia abajo y tú me vas a resistir el movimiento. Resiste. Resiste, resiste. 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 Para la prueba del tensor del sartorio se hace una flexión, abducción y rotación interna, rotación externa. Yo la voy a llevar hacia extensión, rotación interna. Mantén. Para la prueba neurodinámica vamos a evaluar la actividad del nervio ciático. Para esto se le pide al paciente que haga una flexión de cuello, una extensión de rodilla y una dorsiflexión. Anatomía palpatoria de la cadera. Aquí principalmente me ubico en las crestas ilíacas. Hacia anterior observamos las prominencias óseas de las espinas ilíacas anterosuperiores. Hacia posterior podemos palpar las espinas ilíacas posterosuperiores. Si me voy hacia el centro, puedo tocar el sacro. Y aquí en la zona lateral del muslo, en la zona lateral y superior del muslo, le pido al paciente que levante el pie y me haga una rotación externa para yo ubicar el trocánter mayor. A ver, hazlo. Devuelve. Aquí. En cadera también podemos palpar el isquio, pidiéndole al paciente que haga una flexión de rodilla máximo, una flexión de cadera y toda esta prominencia que se palpa aquí es el isquio. Anatomía palpatoria de la rodilla, de las prominencias óseas. En el extremo distal del fémur, en su porción medial y lateral, vamos a ubicar los cóndilos. Si nos vamos por el cóndilo lateral y bajamos, vamos a ubicar el vértice del peroné. Medialmente tenemos la rótula, la cual contiene un borde superior, un borde inferior y unos bordes laterales. Por aquí, por el centro, es por donde pasa el ligamento rotuliano, el cual va a estar insertado en la tuberosidad de la tibia, a este nivel. Descendiendo por la tuberosidad de la tibia nos vamos a encontrar por el borde anterior de la tibia.
A los lados de la rótula, en sentido medial y lateral, podemos ubicar los meniscos de la tibia. El menisco lateral, al hacerse una rotación externa de rodilla, que es mínima,